¿Alguna vez has sentido que algo más allá de tu control te envuelve, como una nube invisible que pesa en tu día a día? Las energías negativas no son solo un cúmulo de malos momentos o supersticiones pasajeras. Están presentes en los pensamientos que te dominan, en las interacciones que desgastan tu ánimo y en los ambientes que parecen absorber tu vitalidad. Invisibles, pero increíblemente reales, estas fuerzas pueden atraparte sin que te des cuenta, drenando tu energía y desalineando tu espíritu. Hoy te llevaré más allá de lo superficial. Este no es otro consejo sobre pensar positivo o meditar sin propósito. Aquí descubrirás 8 prácticas profundas, basadas en enseñanzas budistas, que crearán un escudo poderoso contra la negatividad. Estas prácticas no solo te protegerán, sino que transformarán tu forma de interactuar con el mundo, permitiéndote reconectar con tu esencia y vivir con claridad y equilibrio. Hace tiempo, un académico llamado Mateo Vargas, un hombre profundamente racional y lógico, se vio consumido por un cansancio inexplicable y una sensación de aislamiento que ni su intelecto ni su experiencia podían resolver. Fue entonces cuando, por accidente, encontró en antiguos textos budistas un concepto que cambió su vida. Las energías negativas se filtran desde el interior, pero también desde el entorno. Solo quienes cultivan sabiduría interior pueden reconocerlas y liberarse de ellas. Mateo inició un viaje de transformación, aplicando estas prácticas, y lo que descubrió puede cambiar tu vida también. Prepárate para ir más allá. Comencemos. El enigma de las energías negativas en los textos antiguos. Las energías negativas siempre han sido un tema envuelto en misterio, y a menudo, desestimado como mera superstición. Sin embargo, al profundizar en los antiguos textos budistas, Mateo descubrió que estas fuerzas no son simples invenciones de la mente humana. Según las escrituras, son energías reales que interactúan constantemente con nuestro ser, afectando nuestras emociones, pensamientos e incluso nuestra salud física. Lo que más sorprendió a Mateo no fue solo la existencia de estas energías, sino cómo los antiguos sabios habían documentado su influencia, y más importante aún, las formas de neutralizarlas. En esos textos, se describían relatos de monjes que habían dedicado sus vidas a observar y comprender estas fuerzas invisibles. Entre las historias más impactantes estaba la de un grupo de monjes que, en su búsqueda por desentrañar el misterio, decidieron enfrentarse directamente a las energías negativas mediante prácticas rituales profundas. Lo que descubrieron fue tan aterrador y abrumador que optaron por sellar el conocimiento, asegurándose de que solo unos pocos elegidos tuvieran acceso a estas revelaciones. Para Mateo, este descubrimiento marcó un antes y un después en su vida. Como académico acostumbrado a buscar pruebas tangibles, enfrentarse a algo tan etéreo lo llenó de incertidumbre y fascinación a partes iguales. ¿Cómo podía algo intangible ser tan poderoso? ¿Cómo podían las generaciones modernas ignorar algo que parecía estar en el núcleo de la experiencia humana? Los textos no solo describían las energías negativas como fuerzas externas, sino también como reflejos internos, originados en nuestras emociones reprimidas, apegos y miedos más profundos. Esto llevó a Mateo a cuestionarse si sus propios problemas recientes, esa sensación constante de cansancio y desconexión, podían tener raíces más profundas de lo que había imaginado. Lo que había considerado estrés o rutina podría ser algo mucho más complejo y arraigado. En ese momento, sintió que no solo estaba investigando un tema para su carrera académica, sino que estaba comenzando un viaje personal hacia el entendimiento y la transformación. El experimento prohibido en un monasterio budista. Uno de los relatos que más atrapó la atención de Mateo fue el de un monasterio budista que, siglos atrás, había llevado a cabo un experimento radical. Presionados por la necesidad de comprender las energías negativas en su totalidad, los monjes embarcaron en una práctica que buscaba convocar estas fuerzas, enfrentarlas directamente y registrar sus efectos. Según las crónicas, los resultados fueron tan devastadores que el monasterio cerró sus puertas para siempre. Las escrituras hablaban de visiones aterradoras, de cambios inexplicables en el entorno y de un desequilibrio energético que persistió mucho tiempo después de que el experimento terminó.
Este relato hizo que Mateo se sintiera aún más atraído por el tema, pero también incrementó su ansiedad. ¿Qué clase de conocimiento podría ser tan peligroso que incluso los más sabios decidieran ocultarlo del mundo? Su lado racional le decía que todo esto podía ser una metáfora, una alegoría para explicar el daño del miedo y el apego. Pero otra parte de él, una que nunca había reconocido, comenzaba a creer que quizás había algo más. En el fondo, Mateo sabía que no podía ignorar lo que había encontrado. Si bien el relato parecía pertenecer a un mundo de leyendas, el impacto que describía en la vida de los monjes parecía demasiado real. Este experimento no solo marcó el fin de las actividades del monasterio, sino que dejó una advertencia implícita: la búsqueda del conocimiento sin preparación espiritual podía ser destructiva. Mateo se encontró reflexionando sobre si su propio enfoque, analítico y racional, sería suficiente para enfrentar lo que estaba descubriendo. Más aún, comenzó a preguntarse si, al igual que los monjes, él también tendría que enfrentarse a esas energías para poder comprenderlas verdaderamente. Cada vez se sentía más como un participante en una historia que había comenzado siglos antes, como si el experimento del monasterio tuviera un eco que lo alcanzaba en su tiempo. ¿Los sueños extraños de Mateo, mensajes del subconsciente? Poco después de comenzar a investigar más profundamente sobre las energías negativas, Mateo comenzó a experimentar sueños que no podía explicar. No eran simples imágenes inconexas como en los sueños comunes, sino visiones intensas y vívidas que parecían venir de otro lugar. Lugares desconocidos, símbolos antiguos y figuras indistintas aparecían cada noche, dejándolo con una sensación de desconcierto y pesadez al despertar. Era como si su subconsciente intentara decirle algo, pero las piezas del mensaje estaban fragmentadas y escondidas entre las sombras. Uno de los sueños más recurrentes mostraba un templo en la cima de una montaña, envuelto en niebla y rodeado por un profundo silencio. Mateo podía sentir la energía del lugar, una mezcla de calma y misterio que lo llamaba insistentemente. Al principio, descartó estos sueños como simples manifestaciones de su estrés, pero pronto se dio cuenta de que había algo más. No solo eran los símbolos y las figuras, sino la sensación persistente de que esos sueños no eran completamente suyos, como si provinieran de algún lugar externo que intentaba comunicarse con él. Con el tiempo, Mateo comenzó a notar un patrón. Los símbolos en sus sueños parecían coincidir con las descripciones que había encontrado en los textos antiguos. Cada vez que despertaba, tomaba notas detalladas de lo que había visto y sentido, intentando descifrar el significado oculto detrás de esas imágenes. Sin embargo, cuanto más investigaba, más crecía la sensación de que algo o alguien lo estaba guiando hacia una verdad que aún no podía comprender del todo. Estos sueños se convirtieron en un elemento central de su investigación, pero también en una fuente constante de ansiedad. ¿Qué significaban realmente? ¿Eran advertencias o revelaciones? Mateo sabía que para encontrar respuestas, tendría que profundizar aún más en su viaje personal y espiritual. La vida cotidiana se desmorona, signos de energías negativas. Mientras los sueños y las investigaciones de Mateo avanzaban, su vida cotidiana comenzó a cambiar de formas inesperadas y a menudo perturbadoras. Al principio, fueron pequeños incidentes, malentendidos con amigos y colegas, discusiones sin motivo aparente, objetos que parecían moverse de lugar en su casa. Pero pronto, estas experiencias comenzaron a intensificarse. Las tensiones en su entorno personal y laboral se hicieron más frecuentes y más difíciles de ignorar. Era como si una energía invisible estuviera manipulando las dinámicas de su vida, enredando todo en caos. Lo más inquietante para Mateo fue la sensación persistente de ser observado. A menudo sentía una presencia en la habitación, aunque sabía que estaba solo. Esta sensación no era algo que pudiera simplemente ignorar. Se volvía más intensa con el tiempo, al punto de afectarlo profundamente en su día a día. Cada vez que trataba de concentrarse en su trabajo, una niebla de pensamientos negativos lo envolvía, dificultando su capacidad de pensar con claridad. Era como si su mente estuviera siendo invadida por algo que escapaba a su control.
A pesar de todo esto, Mateo se negó a rendirse. Sabía que lo que estaba experimentando no era casualidad, sino una manifestación directa de las energías que había estado investigando. Entendió que estas fuerzas no solo eran teóricas, sino reales y presentes en su vida. La conexión entre su investigación y los eventos que lo rodeaban se hacía cada vez más evidente. Este desmoronamiento de su realidad lo llevó a tomar una decisión definitiva. Debía actuar antes de que estas energías lo consumieran por completo. El viaje hacia Nepal, buscando respuestas en las alturas. Con la vida cada vez más desordenada y los textos antiguos llenos de indicios sin respuestas concretas, Mateo tomó una decisión audaz: viajar a Nepal en busca de un templo mencionado en los manuscritos. Según las escrituras, este lugar remoto era uno de los pocos donde las prácticas ancestrales para enfrentar las energías negativas aún permanecían vivas. Situado en lo alto de una montaña, envuelto en la niebla y la serenidad, el templo prometía las respuestas que Mateo anhelaba. Sin embargo, llegar allí no sería sencillo. El viaje fue tan desafiante como transformador. Durante los días que tardó en llegar al lugar, Mateo tuvo tiempo de reflexionar sobre todo lo que había aprendido hasta ahora. Las palabras de los textos resonaban en su mente. Para comprender las energías negativas, primero debes enfrentarlas. Cada paso en el sendero escarpado era un recordatorio de que no solo estaba subiendo una montaña física, sino también una emocional y espiritual. Las alturas lo enfrentaban a su miedo a lo desconocido, pero también le ofrecían una sensación de libertad, como si la distancia de su vida cotidiana le diera claridad. Cuando finalmente llegó al templo, su primera impresión fue de abandono. Las puertas estaban cubiertas de musgo, y las ventanas parecían oscuras y vacías. Por un momento, Mateo dudó de su decisión. ¿Y si todo había sido en vano? Pero justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, un anciano emergió de las sombras. Su mirada era penetrante, como si pudiera ver directamente a través de Mateo. «Has venido en busca de protección de aquello que no entiendes», dijo el anciano, sin que Mateo hubiera pronunciado una sola palabra. Esas palabras resonaron en Mateo como un eco de sus propios pensamientos. Sabía que este encuentro cambiaría todo lo que creía saber, y decidió seguir al anciano al interior del templo, dejando atrás cualquier rastro de escepticismo. El encuentro con el anciano y la revelación de las 8 maneras. El anciano, que parecía tan antiguo como el templo mismo, no perdió tiempo en comenzar a compartir su conocimiento con Mateo. «Lo que buscas no se encuentra solo en los textos que has leído», dijo con una voz grave pero tranquila. «Las energías negativas no son solo fuerzas externas. Son reflejos de tu interior, de tus miedos, de tus apegos. Para enfrentarlas, no basta con entenderlas. Debes vivir las enseñanzas que las disipan». Con esas palabras, el anciano comenzó a guiar a Mateo a través del templo, llevándolo por pasillos oscuros y salas llenas de símbolos arcaicos. En cada paso, Mateo podía sentir cómo la atmósfera del lugar cambiaba, volviéndose más densa, como si el templo mismo estuviera cargado con la energía de siglos de prácticas espirituales. Finalmente, llegaron a una sala circular iluminada por velas. En el centro, un mandala intrincadamente diseñado estaba grabado en el suelo. «Aquí es donde comienza tu verdadero aprendizaje», dijo el anciano, señalando el centro del mandala. El anciano explicó que había 8 maneras de protegerse de las energías negativas, pero que estas no eran simples técnicas a aprender. Eran enseñanzas que requerían experimentarse profundamente para que tuvieran un efecto real. Cada una de estas maneras era un desafío en sí misma, una confrontación directa con las raíces del sufrimiento humano. Para Mateo, estas palabras eran tanto una advertencia como una promesa. Sabía que lo que estaba por aprender no solo transformaría su entendimiento del mundo, sino también su relación consigo mismo. El desafío de la impermanencia, el primer paso hacia la liberación. La primera enseñanza que el anciano compartió con Mateo fue sobre la impermanencia, un concepto que Mateo había estudiado muchas veces en su carrera académica, pero que nunca había comprendido verdaderamente.
La mayoría de las energías negativas se originan en nuestra resistencia al cambio, explicó el anciano. Queremos que las cosas sean permanentes, que nuestra felicidad dure para siempre y que el dolor desaparezca para siempre. Pero esa resistencia es la raíz del sufrimiento. El anciano le indicó a Mateo que se sentara en el centro del mandala y cerrara los ojos. Piensa en todo aquello que temes perder, tu trabajo, tu familia, tu vida. Siente cómo esas ansiedades se arraigan en ti, cómo alimentan las energías negativas. Mateo obedeció, aunque con cierto escepticismo. A medida que las imágenes de su vida pasaban por su mente, comenzó a sentir una oleada de ansiedad que lo envolvía. El peso de sus apegos se volvió casi insoportable, como si una fuerza invisible lo estuviera presionando desde todos los lados. Sin embargo, justo cuando pensó que no podría soportarlo más, algo cambió. Las imágenes comenzaron a desvanecerse, y una extraña calma tomó su lugar. El anciano habló nuevamente. Lo que sientes ahora es la verdadera naturaleza de la impermanencia. Al aceptar que todo, incluso tu sufrimiento, es temporal, las energías negativas pierden su poder sobre ti. Esta experiencia dejó a Mateo con una nueva comprensión, no solo de la impermanencia, sino también de sí mismo. Por primera vez, sintió que estaba comenzando a liberarse del peso de sus apegos. El desapego como herramienta de transformación. La segunda enseñanza del anciano se centró en el desapego, una práctica que Mateo encontró igualmente desafiante. El desapego no significa renunciar a todo lo que amas, explicó el anciano. Significa liberar la necesidad de controlar, de poseer, de aferrarte a las cosas como si fueran esenciales para tu existencia. Cuando te desapegas, permites que las cosas fluyan libremente y evitas que las energías negativas encuentren un lugar donde arraigarse. Para enseñar esta lección, el anciano llevó a Mateo a una fuente de agua cristalina en otra parte del templo. Esta agua representa tu mente, dijo. Cuando tus intenciones son puras, el agua fluye clara y libre. Pero cuando te aferras al miedo, al ego o al control, es como si arrojaras polvo al agua. Se enturbia, y las energías negativas prosperan. Mateo observó su reflejo en la fuente y comenzó a reflexionar sobre las intenciones detrás de sus acciones. Se dio cuenta de que muchas de ellas estaban impulsadas por el miedo y la inseguridad, no por una verdadera claridad interior. Al reconocer esto, sintió que un peso comenzaba a levantarse de sus hombros. Comprendió que el desapego no era una renuncia, sino una forma de liberar su mente y espíritu de las ataduras que lo mantenían atrapado en ciclos de sufrimiento. Con esta nueva perspectiva, Mateo comenzó a ver su vida bajo una luz diferente. Ya no se trataba de controlar cada aspecto de su existencia, sino de permitir que las cosas fluyeran naturalmente, confiando en que, al hacerlo, las energías negativas perderían su influencia sobre él. Esta enseñanza no solo le dio una herramienta poderosa para protegerse, sino que también lo acercó un paso más a la paz interior que tanto anhelaba. La transformación a través del amor y la compasión. Mateo, guiado por el anciano, ingresó a una sala iluminada por una luz cálida y envolvente, donde el aire parecía vibrar con serenidad. Allí lo esperaba la guardiana de la compasión, una mujer cuya presencia irradiaba calma y una fuerza silenciosa. El anciano explicó que la siguiente enseñanza se centraba en el amor y la compasión como herramientas poderosas para disolver las energías negativas. La compasión no es solo un sentimiento, comenzó la guardiana, es una fuerza transformadora. Al enfrentar las energías negativas con amor y compasión, estas pierden su poder porque el amor verdadero no puede ser corrompido ni destruido. Es una luz que disipa cualquier oscuridad. Mateo, intrigado, preguntó cómo podía cultivar ese amor incondicional, algo que sentía lejano de su experiencia cotidiana. La guardiana le explicó que el amor incondicional nace de comprender la interconexión de todos los seres. Cuando reconoces que no hay separación entre tú y los demás, que todos compartimos los mismos miedos y esperanzas, la compasión surge de manera natural. Lo desafió a pensar en quienes lo habían herido,
a dejar de lado el resentimiento y a ver el dolor detrás de sus acciones. Mateo lo intentó, y, aunque al principio el resentimiento parecía inquebrantable, pronto se dio cuenta de que comprender el sufrimiento ajeno era liberador. Esa comprensión lo transformó. Al dejar ir el resentimiento, sintió una ligereza en su espíritu, como si hubiera dejado atrás una carga invisible. Entendió que el amor y la compasión no eran solo defensas contra las energías negativas, sino fuentes de curación tanto para él como para los demás. El silencio interior, encontrando la calma en medio del caos. La enseñanza del silencio interior llevó a Mateo a una cámara subterránea, donde el tiempo parecía detenerse. Allí, el anciano explicó que el ruido constante de la mente es el mayor enemigo de la paz y una puerta abierta para las energías negativas. El silencio interior no es la ausencia de sonido, dijo el anciano, sino la presencia plena de tu ser, libre de las distracciones de la mente. Mateo se sentó en el centro de la sala, cerró los ojos y comenzó a observar sus pensamientos. Al principio, su mente estaba llena de recuerdos, preocupaciones y deseos. Pero, poco a poco, aprendió a no resistirse a ellos, a dejarlos fluir como nubes en el cielo. Lentamente, los pensamientos perdieron su intensidad, y en su lugar surgió un espacio de calma y claridad. En ese silencio, Mateo descubrió algo profundo. Las energías negativas no eran fuerzas externas que lo atacaban, sino manifestaciones de su propia resistencia y miedo. Al permitir que el silencio envolviera su mente, estas energías se desvanecieron, como sombras disipadas por la luz. Cuando abrió los ojos, se sentía renovado. El anciano le explicó que el silencio interior era un recurso eterno al que podía acceder en cualquier momento. En ese silencio, dijo, encontrarás la verdad de quién eres y la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Mateo comprendió que esta práctica no solo lo protegería de las energías negativas, sino que también lo conectaría con su esencia más pura. La integración, unificando las enseñanzas en el río de la vida. El anciano llevó a Mateo a una sala inundada por una luz dorada que parecía palpitar con energía viva. Allí le habló de la última enseñanza, la integración. No basta con aprender las lecciones de manera aislada, dijo. Deben fluir juntas como un solo río. Solo así podrás enfrentar el mundo con la claridad y la fortaleza que has cultivado. Mateo cerró los ojos y, siguiendo las instrucciones del anciano, permitió que cada enseñanza se entrelazara en su ser. La aceptación de la impermanencia, el desapego, la pureza de intención, el silencio interior y la compasión formaron un todo armónico. Visualizó un río claro y puro, símbolo de su vida y sus aprendizajes, fluyendo sin obstáculos ni divisiones. En ese estado meditativo, Mateo sintió que cada aspecto de su ser estaba interconectado. Las enseñanzas no eran conceptos externos, sino parte de él. Comprendió que la integración no era un estado que se alcanzara una vez, sino una práctica continua, un recordatorio diario de vivir desde ese espacio de unidad y claridad. Cuando abrió los ojos, el anciano sonrió con satisfacción. Mateo sabía que algo fundamental había cambiado en su interior. La integración no solo lo había fortalecido, sino que lo había transformado en alguien capaz de irradiar luz y paz en su entorno. El amor como arma definitiva contra las energías negativas. En la última sala, bañada por una luz que parecía provenir del mismo sol, Mateo recibió la enseñanza final. Cómo usar el amor como una fuerza universal para transformar las energías negativas. El anciano le explicó que el amor era la herramienta más poderosa no solo para protegerse, sino para curar y transformar su relación con el mundo. El amor incondicional no es solo para quienes conoces o amas, dijo el anciano. Debe extenderse a todos los seres, incluso a aquellos que te han hecho daño. Solo al expandir tu amor sin límites puedes encontrar la verdadera paz. Mateo reflexionó profundamente sobre esta idea, entendiendo que el amor no era una reacción, sino una elección consciente. Pensó en sus relaciones pasadas, en las personas que lo habían herido, y eligió verlas desde una nueva perspectiva. En lugar de aferrarse al dolor,
Buscó comprender sus luchas y sufrimientos. Al hacerlo, sintió como el amor comenzaba a reemplazar el resentimiento, llenándolo de una calidez que nunca antes había experimentado. Con esta última enseñanza, Mateo salió del templo sabiendo que el viaje no terminaba allí. Ahora tenía las herramientas para enfrentar las energías negativas con claridad, compasión y amor. Sabía que la verdadera transformación no estaba en el mundo exterior, sino en cómo lo percibía y respondía a él desde su interior.